Buenas tardes, en este momento vamos a dar continuidad con la clase pasada de fisiopatología, en la cual abordamos los temas de infecciones respiratorias y neumonía. En este caso vamos a estar comentando un poco respecto a la fisiopatología del derrame pleural y de los neumotórax. Comenzaremos hablando de lo que es un derrame pleural, pero para entrar un poco en el caso debemos hablar de la fisiología pulmonar un poquito primero. Entonces, vamos a encontrar que el líquido pleural va a ser segregado por básicamente la vasculatura que se encarga de irrigar las pleuras tanto visceral como parietal de ambos pulmones. Este líquido tiene el propósito de contribuir en los procesos mecánicos de la respiración. ¿Qué es lo que hacen? Minimizan el roce lo más posible de ambas pleuras para evitar algún tipo de lesión por fricción. Entonces, vamos a encontrar que este líquido va a tener una cantidad bastante escasa de proteínas que llegan incluso a menos de 1,5 miligramos por decilitro de sangre, una cantidad muy escasa de células, y este va a tener un volumen que no debería superar fisiológicamente lo que son los 20 mililitros. Sin embargo, en algunas ocasiones, bajo ciertas circunstancias que les voy a explicar un poco más adelante, este va a aumentar sobre este volumen y el líquido va a empezar a acumularse en la cavidad pleural y puede originar ciertos problemas, y a esta patología es lo que vamos a denominar un derrame pleural, la acumulación de líquido en esta cavidad. Entonces, antes de decirles las causas, quiero hablarles un poco respecto a la clínica. En este caso, un paciente puede o no presentar la disnea dependiendo del grado del derrame pleural que esté presentando en ese momento. Va a presentar un dolor pleurítico, es decir, esto básicamente es un dolor que empeora en la inspiración. Va a tener, al momento de percutir, vamos a encontrar matidez localizada en el sitio donde se está acumulando el derrame, que casi siempre es la región inferior, en los lóbulos inferiores de los pulmones. Vamos a conseguir también a la auscultación una disminución de lo que son el murmullo vesicular y las vibraciones vocales, y precisamente también vamos a conseguir algo parecido a los estertores crepitantes, pero no tan directamente, va a sonar un poco más áspero, y esto puede deberse al roce pleural que se presenta en estos pacientes. Entonces, ahora sí, hablando un poco más de la fisiopatología, hay 4 mecanismos básicos por los cuales digamos que son condiciones por patologías de base que nos pueden originar un derrame pleural. Entonces, el primer mecanismo, ¿cuál es? El aumento de la presión hidrostática. Entonces, ¿qué patología de base nos puede ocasionar, por ejemplo, este tipo de mecanismo? Una insuficiencia cardíaca congestiva, que como bien nos explicó nuestra compañera Kenia en la clase anterior, una insuficiencia cardíaca conlleva algunos mecanismos, como por ejemplo el eje renina-angiotensina-aldosterona, que se encarga de básicamente aumentar la volemia. También va a haber congestión de las venas cava superior e inferior. Entonces, este tipo de mecanismos va a conllevar al aumento de la presión hidrostática de forma sistémica, puede conllevarnos a presentar un edema, pero también nos puede conllevar justamente a presentar un derrame pleural. Entonces, ahora bien, otro mecanismo es el descenso de la presión osmótica. La presión osmótica es la que mantiene el líquido dentro de la vascularización en parte, o sea, la presión hidrostática y osmótica juegan el papel en esa función. Pero ¿quiénes son los que mantienen la presión osmótica? Las proteínas sanguíneas, como por ejemplo la albúmina, que está muy presente, y de hecho una de sus funciones principales es justamente mantener esta presión osmótica a un nivel constante. ¿Y qué patología de base nos puede ocasionar una disminución de esta presión? El síndrome nefrótico, porque en este lo que vamos a conseguir es una presencia bastante elevada de estas proteínas en la orina. Entonces, van a dejar de estar presentes en la sangre, y esto nos va a ocasionar la extravasación del líquido. Otro de los mecanismos es el aumento de la permeabilidad vascular, y esto lo podemos ver en los procesos de neumonía. Si recuerdan, cuando estábamos hablando de neumonía, estas
el tipo de lesión que producen, es decir, la consolidación, como les comentaba, se daba porque había una extravasación de líquidos, de células, de bacterias, entre otras cosas, en los alvéolos pulmonares. Pero precisamente los procesos inflamatorios de las neumonías llevan a un proceso donde se favorece esta extravasación de líquido bastante, y si es lo suficientemente extensa o grave puede provocar como complicación también un derrame pleural. Y por último tenemos el mecanismo de la reducción del drenaje linfático, y esto básicamente va a estar dado por cualquier patología que obstruya el drenaje, como lo serían por ejemplo los tumores del mediastino. Ok, vamos a encontrar que los derrames pleurales van a estar divididos básicamente en dos: los derrames pleurales de naturaleza inflamatoria y los derrames pleurales no inflamatorios. En estos vamos a conseguir estos tres. Se encuentran la pleuritis serosa o serofibrinosa, que va a estar, bueno, ya la clasificación principal de estos derrames lo dice, pero esta va a ser ocasionada principalmente por enfermedades de naturaleza inflamatoria. Eso significa que podemos encontrar procesos infecciosos como lo son la neumonía, la tuberculosis, las bronquiectasias, incluso abscesos pulmonares pueden desencadenar este tipo de derrame. Y también patologías inflamatorias sistémicas como la artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico podrían desencadenarlo, e inclusive han habido estudios que han dado con la evidencia de que algunos tratamientos con radioterapia podrían desencadenar este tipo de pleuritis también. Encontramos la pleuritis hemorrágica, la cual va a estar caracterizada por una secreción un poco distinta de la otra, porque en la otra vamos a encontrar un exudado repleto de proteínas de algunas células. Sin embargo, en esta vamos a conseguir sangre también por su parte, y va a estar ocasionada principalmente por neoplasias, que si bien no lo dije en la pasada, pero las neoplasias también podrían originar lo que es una pleuritis serofibrinosa. Lo que pasa es que las neoplasias son procesos tan complicados que pueden originar muchísimas cosas, pero bueno, una de ellas es la pleuritis serosa y otra es la pleuritis hemorrágica, perdón. En este caso, lo que podemos ver en esta imagen es una disección anatómica de un pulmón que se encuentra invadido casi en su totalidad por un mesotelioma maligno. Evidentemente, mientras el tumor abarque más área y se disemine más a través del parénquima pulmonar, van a haber más probabilidades de que pueda ocurrir una pleuritis de naturaleza hemorrágica. Y también puede ser ocasionada por infecciones por rickettsias, que como sabemos son bacterias que son transmitidas por las garrapatas, que son bacterias que pueden producir enfermedades como la fiebre de las montañas rocosas. Y si ellas se diseminan de forma hematógena y producen un cuadro pulmonar, podría complicarse con este tipo de pleuritis hemorrágica. Y por último tenemos los empiemas. Estos van a estar caracterizados por un exudado por parte de las pleuras, purulento, entre verde o amarillo, que puede ser, provenir o no de los abscesos pulmonares, y va a ser rico, además de obviamente de las proteínas y todo, porque es un proceso inflamatorio, en leucocitos y sobre todo en los neutrófilos, porque como nosotros ya sabemos, el pus, que es el material principal de este tipo de derrame pleural, se encuentra asociado principalmente a lo que son las infecciones de tipo bacteriana y también de tipo fúngica, pero son mucho menos comunes. En este caso va a haber entonces una infiltración mucho mayor de neutrófilos, por lo general son los leucocitos predominantes, ¿ok? Entonces, como su naturaleza es totalmente infecciosa, vamos a encontrar que los medios de diseminación con los que pueden conllevar al desarrollo de esta patología van a consistir básicamente en los mismos que les comentaba cuando vimos la clase de neumonía. Es decir, diseminación por contigüidad, como les estaba explicando, en casos de, por ejemplo, tengamos un paciente con un absceso hepático, en mayor o menor medida hay posibilidades de que pueda ocurrir una diseminación por contigüidad, dependiendo de los mecanismos inmunitarios del paciente, etc. Tenemos la diseminación linfática y la diseminación de tipo hematógena, como la que les comentaba en el caso de algún paciente que presente
una endocarditis infecciosa por estafilococos, por ejemplo, entonces este puede diseminarse de forma hematógena hacia el pulmón, puede complicar una neumonía al punto en que se desarrolla un absceso hepático y o un empiema pulmonar. Ahora vamos a ver básicamente lo que son las contrapartes de los derrames pleurales de carácter inflamatorio, que son las siguientes. El primero vamos a encontrar que es el hidrotórax, que se trata de un líquido seroso de carácter no inflamatorio, es decir, que a diferencia de la pleuritis serosa o serofibrinosa, esta va a consistir en un trasudado, no va a tener una cantidad muy elevada de proteínas, ni de células, ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué nos puede causar un hidrotórax? Básicamente las alteraciones de la presión hidrostática y de la presión osmótica de las que les comentaba cuando comenzamos esta clase. Es decir, puede ser originada por una insuficiencia cardíaca, por una insuficiencia renal, por cirrosis hepática y cualquier otro tipo de alteración que juegue con el equilibrio de estas presiones, ¿ok? Entonces, después vamos a continuar con lo que es el hemotórax, y este lo vamos a diferenciar de lo que es la pleuritis hemorrágica básicamente por dos razones. La primera es que esta no es de naturaleza no inflamatoria, es decir, a diferencia de la otra, esta no va a estar originada ni por procesos neoplásicos ni por procesos infecciosos como la riqueza ni nada por el estilo. Y la segunda es que evidentemente aquí va a haber como el líquido que va a estar presente es netamente hemático, o sea que es sangre. Esta complicación se basa en hemorragia, que bien pueden ser originadas por complicaciones de aneurismas torácicos, como por ejemplo aneurisma aórtico, o bien puede ser debido a que, por ejemplo, hay veces en que algunos pacientes a los que se les debe aplicar una toracocentesis, por ejemplo un paciente con un derrame pleural justamente o un paciente con neumotórax, en ocasiones puede ser que sin querer haya lesión o laceración de los vasos sanguíneos intercostales, de las arterias intercostales. Entonces, ¿qué pasa? Que estos pacientes pueden complicarse justamente con una hemorragia en la cavidad pleural que los conlleva a este tipo de afectación. Necesita una intervención bastante rápida, es decir, es una emergencia que tiene dos problemas fundamentales: aliviar la atelectasia pulmonar y también la disminución de la volemia, obviamente porque estamos presentes ante una hemorragia. Y por último vemos el caso de los kilotórax, que en este caso, como bien sabemos, el quilo es un líquido de aspecto lechoso que tiene un origen linfático. Básicamente este se origina en la cisterna del quilo a nivel abdominal. Entonces, en el kilotórax este líquido se va a acumular en la cavidad pleural. ¿Y cómo va a suceder esto? Bueno, si bien el quilo se origina en la cavidad abdominal, este va a ir transcurriendo a través de los canales linfáticos corporales hasta que llegan a la confluencia yugulo-subclavia, es decir, pasando por el conducto torácico. Como pueden ver en la imagen anatómica que tenemos aquí, las causas que nos van a originar esta afectación de la cavidad pleural van a ser o bien un trauma torácico o bien una obstrucción por neoplasia, porque evidentemente si tenemos un tumor en el mediastino que obstruye el conducto torácico, entonces obviamente los vasos linfáticos que drenan en este conducto, que pasan por el pulmón justamente, se van a ver muy elevada la presión dentro de ellos del líquido, y por consiguiente este va a empezar a salir de ellos y se va a acumular en la cavidad pleural, originándonos esta patología. Ok, para poder establecer un diagnóstico de derrame pleural tenemos que hacernos valer de un estudio imagenológico por radiografía de tórax y o una toracocentesis. En el estudio de radiografía lo que tenemos que buscar son los siguientes hallazgos. Por ejemplo, en la radiografía postero anterior, normalmente para que pueda ser bien evidente un derrame pleural tienen que haber por lo menos unos 200 mililitros de líquido ya presente. En una radiografía en sentido lateral, ya un derrame pleural de 50 mililitros o más ya puede ser bastante evidente.
y hay algunos signos que nos van a ayudar a identificar lo que es el derrame pleural. Si bien esto difiere un poco de las neumonías, por ejemplo, en el sentido de que el patrón, si bien tiene, claro, los límites mal definidos, estos tienden a abarcar una cantidad mucho mayor del pulmón. La silueta del derrame puede ir acompañada justamente del borramiento de algunos ángulos y límites que en condiciones normales deberían ser visibles. Por ejemplo, los límites entre el mediastino y la cavidad pleural, y también el borramiento de los ángulos costofrénicos de forma bilateral. Por ejemplo, tenemos el caso de esta radiografía que pueden ver a la izquierda como hay un borramiento algo parcial tanto del ángulo costofrénico derecho como de la silueta cardíaca, y en la radiografía inferior de plano ni siquiera puede verse el ángulo costofrénico izquierdo por la radiopacidad tan abundante que hay. Entonces, además de esto, cabe destacar que un derrame pleural mayor a 4 litros de líquido nos puede ocasionar directamente una opacidad que va a ir progresivamente, pero va a llegar a abarcar directamente todo el hemitórax del paciente y puede llegar incluso a conducir a un estado de atelectasia pulmonar, es decir, va a haber un colapso pulmonar inminente, y si sigue aumentando y aumentando, este líquido puede llegar a desplazar el contenido del mediastino hacia el hemitórax contralateral. En este caso podemos ver en la radiografía de abajo como la silueta cardíaca se puede ver muy hacia la derecha. Esto es precisamente por el movimiento del mediastino. Entonces, en lo que respecta a la toracocentesis, esta la vamos a realizar con dos objetivos. Tenemos el objetivo diagnóstico, el cual va a consistir en que vamos a extraer por lo menos unos 50 cc del líquido pleural, ¿verdad? El cual vamos a mandar a hacer un estudio. ¿Con qué propósito? Verificar si este líquido posee abundantes células, si posee una cantidad abundante de proteínas, y también le vamos a mandar a hacer una tinción de Gram. ¿Con qué propósito? Las proteínas, para verificar que este líquido sea un exudado o un trasudado. En este caso, por ejemplo, me pareció oportuno colocar esta tabla aquí abajo, que esta tabla básicamente son los criterios de Leigh para establecer si el líquido perteneciente a una toracocentesis se trata de un exudado o no. Y esto se va a tratar de la siguiente manera. El líquido va a ser un exudado si tiene una o más de estas tres características fundamentales, que son la división entre las proteínas del líquido pleural y el suero van a ser mayor a 0,5. También si la división de la presencia de lactato deshidrogenasa del líquido pleural y el suero es superior a 0,6, o si simplemente la lactato deshidrogenasa del líquido pleural es superior a 2/3 del límite superior del valor sérico normal. Si cumple alguno de estos requisitos, lo más probable es que se esté tratando de un exudado, es decir que la patología de pleural va a ser de naturaleza inflamatoria. La tinción de Gram es para verificar que no existe un asentamiento de bacterias, pero incluso también en caso de que las sospechas sean muchas, porque por ejemplo encontramos un patrón destructivo parecido al de una tuberculosis, entonces podemos enviar algunos exámenes distintivos, como por ejemplo una tinción especial para micobacterias, y descartar que no se trata de un proceso por micobacteria en tuberculosis que esté originando el derrame pleural en cuestión. Y la presencia de células también para correlacionar justamente con este derrame y con la infección. Y bueno, obviamente también hacernos un poco la idea con la clínica. Si el paciente tiene fiebre, es más probable que se esté tratando de una infección. Y con motivo terapéutico, en el cual vamos a intentar básicamente extraer la mayor cantidad de líquido que nos sea posible para aliviar los síntomas del paciente, que en ese momento obviamente puede presentar un proceso de disnea, si ya existe una atelectasia pulmonar que evidentemente le va a dificultar su respiración. Entonces la retirada del líquido tiene ese objetivo. Ahora pasamos al siguiente punto, que en este caso se trata de los neumotórax, y vamos a hablar un poco de fisiología nuevamente porque es necesario. El tórax normalmente maneja una presión de gas
pleural, es decir, una presión de gas que se encuentra en la cavidad pleural negativa con respecto a la presión atmosférica. La presión atmosférica normal es de 760 milímetros de mercurio, pero para no enredarnos con números complicados ni nada por el estilo, vamos a añadirle mejor una constante y vamos a decir que la presión atmosférica es cero. Realmente no es cero, pero vamos a suponer que es cero. ¿Qué es lo que pasa? Cuando toda presión que sea superior a ella con respecto a la atmosférica, o sea, superior a esos 760, que en este caso lo estamos tomando como si fuese un cero, va a ser una presión positiva. Y toda presión que disminuya de cero va a ser una presión negativa. Entonces, las presiones que se manejan dentro del pulmón directamente, es decir, en los sacos alveolares, va a ser una presión iguala a la presión atmosférica, es decir, de 0 o de 760 milímetros de mercurio. Y la cavidad pleural, en cambio, por su parte, va a manejar una presión más negativa, exactamente de unos 4 a unos 6 milímetros de mercurio menos que la presión atmosférica. Entonces, ¿con qué propósito lo hace? Esto es para que las pleuras intenten mantenerse unidas en la medida en que sea posible. ¿Y esto con qué propósito? Porque como sabemos, la pleura parietal se encuentra adherida a las paredes torácicas. Entonces, la visceral, en cambio, se encuentra completamente agregada al parénquima pulmonar. Cuando nosotros expandimos nuestra cavidad torácica, si las pleuras tienden a estar unidas, entonces se va a expandir lógicamente la pleura visceral y va a contribuir al llenado de aire de los pulmones. Es una capacidad fisiológica, por eso es que la cavidad pleural maneja esta presión negativa. ¿Qué es lo que pasa con un neumotórax? Que independientemente de su causa, se va a tratar de una presencia de gas del espacio pleural que no es normal, y lo que va a causar es un aumento de esta presión en la cavidad pleural, que se traduce en que el gas va a intentar salir del pulmón y por consiguiente este va a empezar a tender al colapso y se empiezan a presentar los problemas, pero esto es muy dependiente de la evolución clínica que presente el paciente en cuestión. Eso es lo importante que tenemos que saber, que los neumotórax afectan la presión intrapleural. Entonces, estos tienden a asociarse principalmente con enfermedades que mantengan un patrón destructivo, como por ejemplo los enfisemas, y también y de hecho los enfisemas también por otra razón, pero eso lo vamos a hablar un poco más adelante. También la tuberculosis por las características de las lesiones que tiene, e inclusive algunas enfermedades obstructivas como por ejemplo el asma. Entonces, según su origen, vamos a clasificar a los neumotórax en 3 principalmente, y más adelante les voy a hablar de otros 2 casos particulares de neumotórax. En este caso, según su origen, vamos a clasificarlos como un neumotórax espontáneo a aquellos que son causados por la rotura de los sacos alveolares, que como les estaba comentando, esta rotura va a ser producida justamente por estas enfermedades con patrones destructivos como el enfisema y la tuberculosis. Tenemos los neumotórax de origen traumático, en donde básicamente por 2 mecanismos es que se produce la entrada de aire en la cavidad pleural. Puede ser una lesión propia del pulmón, es decir, una perforación del pulmón, que lo que va a causar es que por cada inspiración que dé el paciente exista una entrada de aire directa a la cavidad pleural, y la otra es una lesión de la pared torácica, de manera que esta lesión lo que va a hacer es que va a actuar como una válvula unidireccional, donde el aire va a pasar desde el exterior, o sea, desde la atmósfera, hacia nuestra cavidad pleural, y por consiguiente comienza todo el proceso ya comentado con anterioridad. Y los neumotórax iatrogénicos son aquellos que están relacionados con intervenciones médicas, llámese cateterismo, llámese ventilación mecánica, llámese reanimación cardiopulmonar, etc. Ahora, hablando un poco respecto a la clínica que manifiestan los pacientes que padecen de un neumotórax, vamos a encontrar que estos pacientes van a tener signos de hiperinsuflación, y al momento de inspeccionarlos en los movimientos respiratorios vamos a notar una disminución de los mismos. Además, realmente los signos y síntomas son variables dependiendo de los pacientes, y en el caso de que un neumotórax presente una
Es decir, sea muy leve, puede ser un paciente incluso sintomático. Pero si no lo es, entonces también puede presentar un dolor torácico pleurítico, como les comentaba anteriormente, un dolor que aumenta en la expiración. Puede presentar en mayor o menor medida disnea, dependiendo del grado de atelectasia pulmonar que pueda presentar, taquicardia. A la auscultación vamos a percibir una disminución del murmullo vesicular y las vibraciones vocales, al igual que como pasaba con el derrame pleural. A la percusión la diferencia es que no se va a presentar matidez, sino que se va a presentar más bien un sonido más timpánico. Y en el caso de que el neumotórax presente movimiento de las estructuras del mediastino, porque es muy grande, también entonces puede provocar un desplazamiento de estructuras del cuello como la tráquea, por ejemplo. Y un tipo particular de neumotórax del que quería comentarles es el neumotórax idiopático espontáneo. Y este va a ser un tipo especial de neumotórax que consiste en la acumulación del aire a causa de la rotura de unas burbujas llenas de aire que vamos a llamar en este caso bullas subpleurales. También se les puede conocer con el nombre de bleps. Y en este caso la imagen de abajo me parece bastante explicativa con respecto a ellas, porque fíjense, esas dos láminas rosadas que podemos ver en la imagen comprenden las dos pleuras. La de abajo es la pleura visceral y la de arriba comprende la pleura parietal. Y el espacio entre ellas es el espacio pleural normal de la cavidad. Ese espacio que se ve como un semicírculo amarillo corresponde a una cavidad llena de aire que se encuentra entre el tejido elástico que recubre el pulmón y la pleura visceral propiamente dicha. Esa burbuja de aire es lo que vamos a conocer como bulla subpleural. Se le llama así por eso, porque se encuentra debajo de la pleura visceral. Entonces, ¿qué pasa? Estas tienen dos orígenes particularmente. Uno es congénito, es decir, la persona puede nacer con ella. Y la otra es que pueden originarse en base a complicaciones de otra enfermedad propiamente, que en este caso se va a tratar de los enfisemas. Y bien, esto lo vamos a clasificar en tres tipos principalmente, estas bullas. Las tipo 1 son las que casi siempre salen en los ápices pulmonares y no comprenden casi el uso o la composición por tejido propio del pulmón. En cambio, las bullas de tipo 2 y de tipo 3 sí, y en este caso estas son más debidas a lo que son los enfisemas. Y las bullas tipo 2 casi siempre se tiende a localizar en el lóbulo medio del pulmón o en una incisura que divida a los lóbulos. Y la tipo 3 casi siempre se presenta en la base pulmonar y tiende a ser más deformante y más grande. Obviamente esto va a ser sin antecedentes de traumas o de enfermedades pulmonares previas, porque entonces eso entraría en la clasificación anteriormente mencionada. Y precisamente por su origen congénito predominante es que es uno de los neumotórax que se puede presentar más frecuentemente en las personas jóvenes, si no es de naturaleza traumática, obviamente. En los adultos casi nunca se presenta este tipo de neumotórax, se tienden a presentar más los otros tipos. Y finalmente, pues que si las bullas son pequeñas, no hay una presencia muy grande de aire en la cavidad pleural, puede tornarse un neumotórax asintomático y no necesariamente tiene que acarrear ningún problema. Pero puede ser incapacitante si, por ejemplo, se encuentran varias bullas subpleurales en el pulmón del paciente que comienzan a explotar al mismo tiempo y el aire no es reabsorbido. Entonces, en ese momento se puede presentar un colapso pulmonar un poco más prominente y se empiezan a presentar más síntomas. Ahora hablaremos de una de las complicaciones principales respecto a las patologías de neumotórax, y este va a ser el neumotórax a tensión. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de neumotórax? Que la presión intrapleural comienza a aumentar continuamente de una forma tan abrupta que básicamente la presión en esta cavidad pleural se va a mantener positiva durante todo el ciclo respiratorio, es decir, ni en la inspiración ni en la expiración esa presión va a mostrar alivio alguno, a comenzar a volverse un poco más negativa. Entonces esto lo que va a causar es un colapso pulmonar inminente, y cuando el aire comienza a acumularse de esa manera en el hemitórax que se encuentra afectado por esta patología,
comienzan a producir otro tipo de alteraciones que van a tener manifestaciones más sistémicas que los otros neumotórax. Y esto, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que el mediastino puede verse desplazado por esta acumulación tan grande de aire. Y entonces comienzan a aparecer una serie de sucesos que van a llevar al paciente a un cuadro complicado, y por eso mismo es que este tipo de neumotores son considerados emergencias que deben tratarse muy rápidamente. Porque ¿qué pasa? Lo primero que pasa es la atelectasia pulmonar compresiva, que por sí sola y de forma aislada ya comprende una complicación, porque el paciente va a presentar una disnea bastante, digamos, notoria. Entonces, además de esto, el desplazamiento de estas estructuras, fíjense en la imagen de abajo cómo se mueven las venas cava superior e inferior. Esto que va a causar que haya una disminución del retorno venoso hacia el corazón. Se va a producir también una hipotensión sistémica, y la presión que está ejerciendo el aire en la cavidad pleural también va a ejercer por último una especie de restricción hacia el corazón, como por ejemplo en las que se dan en el caso del taponamiento cardíaco, donde el pericardio se llena de líquido. Entonces el corazón se ve restringido de sus movimientos, y en este caso va a pasar algo parecido. El corazón se va a ver restringido de los movimientos, pero en este caso va a ser por el aire. Entonces, ¿qué puede ocasionar esta presión elevada? Un paro cardiorrespiratorio, o en su defecto una disminución del pulso, y también eso añadido a la hipotensión sistémica nos puede hacer llegar al paciente a un estado de shock restrictivo, tal como lo habíamos visto en la clase de shock anteriormente, porque la hipoperfusión va a ser tal que entonces nos puede llevar al paciente a un shock. Y en este caso, por todas estas razones, es que esta es una complicación, una emergencia que debe ser tratada rápidamente, porque puede poner en peligro la vida del paciente que lo sufre. Por último, para finalizar con el tema de neumotórax, vamos a hablar un poco respecto al diagnóstico. Para esto sí es verdad que nos vamos a tener que valer directamente de los métodos imagenológicos. En este caso nos vamos a hacer uso de la siempre confiable radiografía de tórax. Entonces, ¿qué características radiológicas podemos encontrar en un paciente que presenta un neumotórax? El primero de ellos es una radiolucidez bastante prominente en el hemitórax que se encuentra afectado por esta patología. Ahí en esa radiografía que podemos observar en la imagen presente, vemos que el hemitórax izquierdo de ese paciente se encuentra muy radiolúcido en comparación con el hemitórax derecho. Y no solo eso, sino que también encontramos una ausencia de las vías respiratorias. Fíjense que no es delimitable ningún bronquio, ni tampoco el hilio pulmonar, a lo que en el pulmón derecho sí. Y fíjense cómo por encima del ápice de la silueta cardíaca se puede observar se observa una estructura algo parecida a un muñón, que en este caso esa estructura corresponde a la delimitación de la pleura visceral del pulmón. Ese es el pulmón que se encuentra colapsado por la cantidad de aire que se encuentra dentro de él. En dependencia con la cantidad de aire que se encuentra dentro de la cavidad pleural, por ejemplo, si hay un neumotórax de tensión, como yo les comentaba anteriormente, podemos ver lo que es el desplazamiento del mediastino al lado contralateral, que puede ser bastante evidente en la radiografía de tórax en dependencia del desarrollo que mantenga ese paciente. Y por último, pero no menos importante, es la ausencia de lesiones, porque por ejemplo, hay casos donde incluso este patrón se combina con el patrón de derrame pleural, precisamente porque, por ejemplo, hay una patología que se llama hemoneumotórax, donde hay existencia de sangre y de gas dentro de la cavidad pleural. Entonces, en una radiografía de tórax podemos observar el patrón pleural de derrame, y puede no ser tan evidente el del neumotórax, pero está presente. Entonces, esas son las principales. Ahora, para observar el tamaño del neumotórax, ¿de qué nos vamos a hacer uso? Bueno, no existe un consenso internacional que diga directamente cómo se mide el neumotórax, pero según la ACCP lo vamos a tomar en cuenta midiendo la distancia que hay entre el ápice pulmonar visible y la cúpula torácica superior. Entonces, si esta longitud es superior a los 3 centímetros, se va a tratar de un neumotórax grande. Y si es menor a 3 centímetros, entonces se va a tratar de un neumotórax pequeño.
Según la Sociedad Torácica Británica, vamos a tomarlo en cuenta un poquito diferente. En vez de tomarlo superior, lo vamos a tomar lateral. La distancia que hay entre el borde lateral de la pleura visceral del pulmón afectado y el borde lateral de la cavidad torácica, o sea, de la pared torácica propiamente. Si esa cantidad en centímetros es mayor a 2, entonces es un neumotórax grande. Si es menor, es un neumotórax pequeño. Y por último, para ver, digamos, el avance en base a porcentaje de ocupación de espacio del neumotórax en el hemitórax afectado, vamos a hacer uso de los métodos del IDRI. En este caso les voy a explicar el más sencillo de ellos, que corresponde a hacer una medición entre el ilio pulmonar y la pared lateral de la cavidad torácica. A esta distancia la vamos a llamar A, y el espacio que se encuentra entre el ilio pulmonar y el límite del propio pulmón, o sea, el pulmón que está colapsado. Y este lo vamos a llamar B. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Una fórmula. Vamos a aplicar B al cubo, es decir, lo que mide el pulmón, entre A al cubo, es decir, la distancia entre el ilio pulmonar y la cavidad torácica, la distancia que se supone que debería tener normalmente el pulmón. Eso lo vamos a dividir y nos va a dar un resultado. A ese resultado le vamos a restar 1. Y finalmente eso lo vamos a traducir en el porcentaje. Y para eso les acabo de poner un ejemplo. Vamos a suponer que el pulmón en una radiografía que estamos observando de tórax en este momento mide 5 centímetros. Y el tamaño del hemitórax del paciente es de 10 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Elevar 5 al cubo, lo dividimos entre 10 al cubo. Y eso nos va a dar como resultado 0,125. A ese resultado, como les dije anteriormente, le vamos a agregar la constante, es decir, le vamos a restar 1 y nos da como resultado 0,875, que llevado al porcentaje directamente de la ocupación de hemitórax por parte de este neumotórax, lo vamos a interpretar como 87,5% de ocupación. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.